pregunta: ¿qué nos parece lo esencial de la espiritualidad budista que nos permita construir una visión para compartirla con toda la familia budista? Va a iniciar el padre Álvaro con su presentación. ¿Y dónde está la presentación? Padre, ¿necesita presentación? No, el padre quiere, pero va a quedar grabado. Bueno. Ya pasé el texto. El texto lo pasé. Bueno. Gracias. Hace unos años hice en Medellín, en el 2001, un retiro. Había por lo menos 40 personas en ese retiro, todos de la familia budista. El retiro giraba en torno a la espiritualidad. Y yo soy muy sintético y voy a decir cosas muy especiales quizás. En primer lugar, decía Ricardo que hoy en día no se entiende, y creo que también tampoco antes, exactamente qué es espiritualidad. Uno le pregunta a una persona qué es espiritualidad y lo confunde con rezar. Si una persona reza mucho, tiene una gran espiritualidad. Y en realidad no lo es. La espiritualidad en general es una experiencia de Dios. Quien quiera la tenga tiene una espiritualidad. Así no sea cristiano. Los maometanos la tienen. Las religiones orientales las tienen a su manera. Pero hay una espiritualidad cristiana. Y yo creo que no hay sino una sola espiritualidad en la experiencia cristiana. Porque todos estamos llamados a tener la experiencia del Señor Jesús. Esa que hemos recibido en el bautismo nos ata a Él y encontramos el fundamento de todos en el Evangelio. Pero ese misterio de Cristo es tan grande que le damos diversos enfoques. Los mismos evangelios, los evangelios sinópticos y Juan, ustedes lo han leído, cada uno de ellos tiene su lectura de Cristo, del único Cristo, cada uno a su manera. Después van surgiendo esas experiencias como centro del Señor Jesús, las experiencias de desierto. ¿Por qué? Porque esa espiritualidad, les digo, el misterio de Cristo es tan rico, tan hondo, tan grande, que no se puede abarcar en una sola persona y en una sola experiencia. Y entonces algunos, los de la vida eremítica, lo han considerado de una manera especial. Voy a encontrar a Cristo en el desierto. Después vino San Benito y quiso encontrar a Cristo de una manera muy especial en la liturgia, la soberana celebración de la liturgia y en el trabajo. Después apareció, no voy en el orden que digamos, San Francisco, y dijo: me inquieta la pobreza de Cristo, vivamos la Señora, Nuestra Señora de la pobreza. Después vino, o en ese momento, o antes o después, la escuela carmelitana. ¿Qué les impresionó y qué quisieron vivir? La oración, el Cristo orante. Después vinieron muchos otros haciendo cada uno su lectura de Cristo. Y en el siglo XVII, en ese proceso que sería muy interesante ver, se habló de la escuela renano-flamenca en estos días aquí, pero cómo venir en un momento dado en lo que llama el retiro de Verdún, ¿verdad? En ese retiro él encontró algo maravilloso, y es la encarnación, vivir el misterio de Cristo encarnado. Cristo encarnado en mi persona, en mi carne, Cristo viviente en mí. Y quisieron vivir ellos eso, vivirlo a su manera. Pero con todas sus encubraciones maravillosas, lo vivieron de una manera. Y los demás también lo vivieron así. Oye, y los demás, no voy a mentar todos ellos, incluso los que se discute si pertenecían o no a la escuela francesa, como Vicente de Paúl. Cada uno de ellos lo supo vivir. En la espiritualidad, otro aspecto importante es que cada persona
así pertenezca a una escuela de espiritualidad, vive la espiritualidad en una dimensión propia. Uno diría que hay tantas espiritualidades cuantas personas, cuantos cristianos. Cada uno tiene su manera propia, profunda, de vivir el misterio de Cristo. Hay personas que tuvieron una espiritualidad irreemplazable, absolutamente propia. María Santísima, su espiritualidad es ser la madre de Jesús, la madre física de Jesús. ¿Quién lo ha podido hacer fuera de ella? Nadie. Entonces es una espiritualidad que tiene un solo personaje, se llama María. Así de todo lo demás. San Juan Évores entró en esa espiritualidad del siglo XVII. Y habría que decir que cada espiritualidad tiene un punto de partida en una experiencia. Alguien ha hecho una experiencia profunda de Cristo y de ahí ha nacido su espiritualidad. Francisco, Benito, Antonio, el del desierto, Pacomio, todos ellos fueron originarios de una espiritualidad. Nosotros tenemos la espiritualidad, decimos, de la escuela francesa, que consiste en que algún día le dije yo a Milsan, le dije, ¿qué es exactamente la espiritualidad? Nuestra espiritualidad en pocas palabras. Y me dijo dos palabras. La espiritualidad consiste en vivir a Cristo, hacer en mi vida la vida de Cristo. San Juan Évores, su peculiaridad consiste en que en haber hecho viable, yo diría, la espiritualidad de vivir. El padre Milsan tiene mucha razón cuando lo llama el artesano de la vida cristiana. El artesano es aquel que le da vida a un arte, y le da vida a un arte. Puede aprender el arte de la pintura en clases, pero le da la vida cuando pinta. Y cada uno tiene su manera de pintar y cada uno hace su juego dentro de eso. Entonces es vivir la vida de Cristo. ¿Cómo la vamos a vivir? Dice San Juan Évores. La vamos a vivir en toda la vida. Leí un libro, por ahí en esos días apareció, en el 2001, de un alemán que se llama Berger, Karl Berger, alguna cosa parecida. Ese libro tiene una definición de espiritualidad que a mí me encanta. Simplemente dice, espiritualidad es la impregnación de la cotidianidad, de la vida cotidiana, con la experiencia de Cristo. Cristo vivió su vida cotidiana. Y San Juan Évores nos dice, continuemos, completemos esa vida. Nada más, no otra, sino esa vida. Y cada uno de nosotros la hace a su manera. Hay un pequeño detalle que a mí me interesa mucho, que quizás no es lo suficientemente valorado, y es lo que San Juan Évores llama las intenciones y disposiciones. Hacer todo con las intenciones y disposiciones de Cristo. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Qué es la intención? La intención es la finalidad. Es ¿para qué? ¿Para qué hago yo esto? Y la disposición es el cómo lo hago. Para San Juan Évores no hay sino dos líneas de las intenciones de Cristo. Todo lo hizo Él para gloria del Padre y para salvación del hombre. Dice Él, Cristo hizo todo, absolutamente todo, para dar gloria al Padre y para la salvación de los hombres. Escribió un libro entero sobre eso, a su manera, me lo leí, Clément Légaré, sobre eso. Le escribí y le dije, está muy bien, eso me parece muy bien, pero para mí esos dos objetivos son uno solo, no son dos, porque la gloria de Cristo no es la gloria de alguien que busca honores,
sino que, como decía mi amadísimo profesor Stanislav Yonek, decía, Cristo se muestra glorioso salvando, Dios se muestra glorioso salvando. Cuando Dios nos salva, como dice San Juan en el capítulo 17, el versículo 22, dice, yo les he dado tu gloria a Él. Yo les he dado tu gloria a Él. Quiere decir, tu acción salvadora. Tu acción salvadora lo hace así. Cristo se muestra glorioso salvando, Dios se muestra glorioso salvando. Y esa salvación se revela en la humanidad de Jesucristo. No hay otro camino para llegar a ella que ese. De manera que la gloria de Dios se realiza en la salvación de las almas. Y cuando la salvación de las almas se da, se está haciendo presente, se está manifestando la gloria de Dios. Y esas son las dos intenciones. Y las disposiciones es cómo lo hizo Cristo, qué pensaba y qué hacía Él cuando comía. Miren las intenciones y disposiciones para tomar los alimentos. Y cuando Él servía a la mesa, porque también la sirvió, ¿cómo lo hizo? Intenciones y disposiciones para servir a la mesa. Y cuando Él conversó con los demás, como conversamos nosotros, tenemos nuestros recreos y todo lo demás. ¿Cómo lo hizo? A su manera, claro. Dice, con una inmensa paciencia, por ejecutar con una gran bondad de corazón. Y así de todo. Hay innumerables, muchas intenciones y disposiciones. Hasta para lo que menos creemos que puede haber. En la época de San Juan Eudes, en la medicina, había una cosa muy importante, y eran las sangrías. Los médicos les sacaban sangre a los enfermos, no sé si para matarlos mal hicieron o para curarlos, pero en todo caso la sangría era importante y Él quiere eso. Y aún más ustedes se pueden extrañar leyendo que tiene intenciones y disposiciones ¿para qué? Para los lavados, las lavativas. ¿Cómo? Para los vomitivos. Para todo eso, para todo tiene. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo se vive así. Y entonces la espiritualidad, en el fondo, consiste en vivir la vida de Cristo. Cuando yo oro, Cristo ora en mí. Cuando yo amo, Cristo ama en mí. Cuando yo trabajo, Cristo trabaja en mí. Este hombre cristiano que va por las carreteras manejando un autobús, piensa que está haciendo un acto en nombre de Cristo, como una presencia de Cristo en el mundo. Y todo el que hace cualquier acción, la persona que nos hace los alimentos, está pensando que está viviendo allí la vida de Cristo, en ella, con qué intenciones, con qué disposiciones. Eso es. Para mí, pues, por consiguiente, la espiritualidad consiste en eso, en impregnar la cotidianidad. San Juan Eudes repasa el día del hombre, desde el amanecer hasta el anochecer. Y no solamente eso, sino que dice que aún cuando estamos dormidos, nuestro corazón está batiendo, nuestras venas están palpitando, y ahí está Cristo, batiendo su corazón y batiendo sus venas. Bien, es para mí esto la espiritualidad, esa gran experiencia de Cristo en mi vida, en toda mi vida, absolutamente en todo cuanto yo hago y en todo cuanto hago en favor no solamente mío, sino en favor de los hermanos. Y así termino, como digo, Dixi. Si hay preguntas para el Padre, sería bueno hacerlas ahora. Mientras ustedes van pensando, yo cantaría una. El Padre Álvaro nos habló de los artesanos de la vida cristiana y
como Juan Eudes, siguiendo a Berigli en el tema de la encarnación, pues puede poner la correlación entre la encarnación y luego la experiencia espiritual eudista en estas dos palabras, intenciones y disposiciones. Sí, lo que tenemos es, sin encarnación no hay nada. Para mí, una de las cosas que yo he pensado mucho en los últimos tiempos es la unidad completa de la acción salvadora de Dios a través de lo que se llama el proyecto salvador de Dios. ¿Dónde empieza? El dinero. ¿A través de qué etapas va a empezar? Va pasando. ¿Para dónde va? Todo. Nosotros tenemos la impresión, yo la tengo, la he tenido muchas veces, de cuando hablamos de espiritualidad de San Juan Eudes, de hacer un capítulo para el bautismo, y hacer un capítulo para otra cosa, y hacer otro capítulo para otra cosa, como si fueran cosas distintas. Hay ciertamente una profunda unidad en medio de todo eso. Cuando vienen los llamados fundamentos de la vida cristiana y los fundamentos de la congregación, voluntad de Dios, gracia de Dios, cruz de Cristo, amor a Jesús y María. Bien, 4 cosas o 4 aspectos de una sola realidad. ¿Por dónde empieza? Por la voluntad divina. Hay que entender qué es la voluntad divina. Esta mañana leía yo en el breviario una palabra de un santo que está hoy en la primera línea y hablaba muy bien de cómo la santidad, de cómo la voluntad divina es una. Es la voluntad salvadora de Dios. Cuando decimos, no va a llover, qué lástima. Yo quería salir, pero la voluntad de Dios me lo impide. Va a llover y no puedo salir. Yo quería jugar, pero no hay con quién. Voluntad de Dios. ¿Será eso la voluntad de Dios o no? Dios no está haciendo cositas. Dios hace una gran cosa. Uno, expresamente, que es su plan salvador. Y en ese plan salvador entra la encarnación como algo absolutamente necesario. Hacer que Dios haga la experiencia de ser hombre. Dios hace la experiencia de ser hombre. El verbo, la palabra, se hizo carne. Y la palabra carne significa todo el hombre. En su dimensión precisamente débil, caduca, mortal. Y entonces, una vez que Cristo ha hecho eso, ha llamado discípulos. ¿A qué? A compartir su vida. Y San Pablo después dijo, la vida cristiana consiste en hacer que Cristo viva en mí. Viva en mí. Gálatas 2:20. Que Cristo viva en mí. A eso hay que sacar de jugo. Que Cristo viva en mí. ¿Dónde? En todo lo que hago. ¿Con qué intenciones? Las de Cristo. ¿De qué manera? Como lo hacía Cristo. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Entonces la relación profunda está en eso, en esa profunda unidad que existe en el plan de Dios, en el punto culminante de ese plan de Dios que es la encarnación y en la manera como Él me envuelve a mí. Ahí tenemos algo que yo creo que es muy importante, yo lo he pensado. Hay 2 mundos, el mundo de Dios y el mundo del hombre. En un momento dado, Dios pasa de su mundo al nuestro, la encarnación. Y en un momento dado, Cristo regresa de este mundo al mundo de Dios, la resurrección. Cuando viene, viene solo. Cuando se va con todos nosotros. Bien, pues quedamos. Padre, no sé con qué expresión sintetiza usted la experiencia de San Juan Eudes. Yo lo digo de la siguiente manera, la experiencia totalizante de Dios en la vida de Juan Eudes. Yo no sé cómo expresa usted esta experiencia
de que Jesús es todo para mí. Juan Eudes no piensa en otra razón fundamental para existir, sino solamente en Dios. En contrapartida, uno siente la interpelación de que uno está muy fragmentado, uno está muy dividido. Juan Eudes existe solo para Dios. ¿De cuál sería para usted la expresión de esa experiencia? Lo que pasa es que cuando dice que Jesús es mi todo, ¿quién es ese Jesús? Ese Jesús me revela el misterio de Dios. No lo separa. Yo lo recibo en Él. En Jesús está toda la creación. Por Él y para Él se hicieron todas las cosas. En Jesús está toda la humanidad. Él recoge todos los hombres en Él, en su misterio. De manera que cuando Cristo dice, cuando San Juan Eudes dice que Jesús es mi todo, no es que ponga a Jesús aparte y todo lo demás al otro lado, sino que Él ve que en Jesús se encierra todo. El misterio de Dios, el misterio del hombre, a todo lo largo del tiempo. Y al decir a Jesús, Jesús es mi todo, dice, yo vivo, yo veo, yo miro, yo enfoco todo, absolutamente todo lo que hago desde Jesús. Pero ese Jesús total, no un Jesús que es una persona cualquiera de nosotros, indiferente de todos los demás, sino que lo que llamaban el Cristo total. Y en el Cristo total Él resume todo, absolutamente todo, tiempo y eternidad de todo. ¿No es eso, Padre, lo que predicamos de María? Capacidad de Dios, María, capacidad de Dios. La frase completa de Berlioz, María es capacidad de Dios plenamente colmada de Dios. Eso decía ciertamente así Berlioz, en la frase completa. Decía, María es capacidad de Dios, capacidad de Jesús, mejor, capacidad de Jesús plenamente colmada de Jesús. Pero es que el Jesús encierra todo. Ese es el problema, no lo separemos. Muy bien, gracias, Padre. Le damos ahora la palabra, le cedo su cátedra y discúlpenme. Le cedemos la palabra al Padre Jimmy, que nos va a presentar también sus elementos. Pero yo quisiera empezar hablando de las geometrías de la episteme. Tema muy hermoso y quizá muy especulativo que presenta el mismo Aristóteles, ¿no? Para nos entender que los puntos de vista dependen siempre de la geometría que usted está manejando, ¿sí? Yo puedo estar al norte de ustedes y ustedes para mí están al sur, ¿cierto? Pero es un poco para dar a entender todo lo que puede significar en nuestra vida una espiritualidad, todo lo que puede significar para nosotros Juan Eudes. Yo quiero partir de algo donde yo creo encontrar la esencia de la espiritualidad o quizá la praxis, no sé. Y es en Romanos capítulo 12, verso 1.